Ustedes con toda la caballerosidad del mundo van pidiendo la palabra, van hablando, van discutiendo, en fin, ya tuvimos una experiencia la semana pasada que creo que salió bastante bien. Así es que yo no sé quién quiere abrir los fuegos, con qué tema. Primero el Nico al tiro, después Don Juan, después Rodrigo. De cosas que decir. Bueno, sí, ¿de cuánto disponemos? Es que creo que somos muchos y todos vamos a querer replicar. Mira, si podemos llegar a un acuerdo, digamos, podemos suspender o postergar un poco el segundo tema, y si quieren hoy día hablamos de un solo tema, a 3 horas. Es que los dos podemos, como ustedes lo que si quieren unimos los dos temas, me da lo mismo. Lo vemos con el asunto de la ciencia que nos sumamos a la que Cristian es como la decisión del grupo. Lo vamos discutiendo entonces en el transcurso. Tratemos de hablar una, dos o tres cosas bien que hablar 10 mal. Sí, sería perfecto. Bueno que haya derecho a réplica inmediato. Perfecto, hay derecho a réplica de inmediato. Empieza entonces don Nicolás Verazaín, que tiene muchas cosas que decir. Sí, pero a ver, prácticamente van a hacer algunos cuantos tips, porque me parece que de todas las afirmaciones que se hicieron acá, cada una se da permitiría un debate completo. Y quiero reiterar, porque ya han llegado a la majadería los autores del libro Ufología Aeronáutica, si tuviéramos una prueba empírica, estaríamos en un laboratorio y no en un debate. No estaríamos perdiendo el tiempo aquí en estas chácharas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es especular, caballeros. Lo que vamos a exigir es razonabilidad. Yo en eso estoy completamente de acuerdo, pero no nos queda otra. Es que si no, por eso te digo, o sea, si tuviéramos una prueba, y de hecho yo te lo dije incluso durante la semana, o sea, no estoy muy de acuerdo con que me parece que el problema es la razonabilidad de las especulaciones. Quiero partir por justamente lo que dice Roy, y me parece porque todos sabemos que la ecuación de Drake es extraordinaria en términos de amplificar nuestro panorama de posibilidades. Es fascinante. El problema que inmediatamente Juan Castillo, mira, tengo capacidades predictivas, va a pensar inmediatamente es cómo llegan hasta acá, ¿cierto? ¿Qué tecnología podrían hacer? No me cabe en la cabeza. A ti no te cabe en la cabeza, y a ninguno de los ingenieros que hacen cohetes en este mundo le cabe en la cabeza cómo pueden llegar hasta acá. Pero no tenemos absolutamente idea de cuál es su naturaleza, cuál es su capacidad intelectual, cuál es su tecnología, cuánto tiempo han desarrollado su civilización, no tenemos idea. Así que el salido está divino, eso está bueno, ¿eh? Eso fue una humorada. Juan, déjame terminar. No he terminado. Yeah. Voy a disparar para todos lados. Mira, aquí tengo un montón de cosas. A ver, Rodrigo Bravo, mira, estimado amigo, tengo que atacarte ferozmente porque me parece que tú has llegado, de verdad, hasta la majadería con el tema de la seriedad. Exiges seriedad, y aquí yo no veo seriedad en nada de lo que tú has dicho. Tú hablas, por ejemplo, mire, de partida hay algo que ya llega casi a la insolencia. Has dicho muchas veces que la filosofía es soñar. Y la filosofía, si hay algo que no tiene, es soñar. O sea, si hay algo que la filosofía hace, es bajar toda la realidad más concreta. Y te digo más, cuando tú hablas de concreto, te puedo decir que lo más concreto que hay en ti es tu razonamiento. Son tus pensamientos, justamente aquello de lo que tú puedes extraer una cierta confiabilidad. Esta botella, yo te podría decir a ti, ¿qué clase de pruebas me puedes dar tú de que esta botella está aquí? Obviamente vamos a entrar en un filosofema bastante complejo, pero te aseguro que tu razonamiento es mucho más concreto que las pruebas empíricas sujetas obviamente al mundo sensorial, que pueden ser totalmente erráticas. Entonces, referencias como que todo esto es imaginario, como que la especulación es casi una pérdida de tiempo fantasiosa, mejor, no sé, consumamos algún alucinógeno porque no habría mucha diferencia. La especulación ufológica. Ya, bueno, pero insisto, hay una especulación que es muy razonable y que yo la podría esquematizar en tablas de verdad, en análisis dicotómico, que son parte de lo que se hace en cálculo 1 en cualquier universidad, el tema de transformar estos razonamientos a proposiciones, formalizarla de tal forma que queden... ¿Vas a lograr teorizarlo? Eso sería una teorización bastante racional. Pero una teorización del pensamiento. Sí, porque no hay otra salida. Es que por eso ahí está es el punto de límite, ahí está el tope. Ya, o sea, y de ese tenemos que hacernos cargo. Insisto, yo jamás he atacado la filosofía porque lo encuentro fascinante, pero si Aristóteles y Platón hubieran sabido de ovnis, ¿cree que no estaríamos discutiendo nosotros acá? Yo me estoy refiriendo a Popper, el Feyerabend, otros pensadores bastante más contemporáneos que se hubieran hecho cargo de esto de una manera lógica. O sea, Popper indirectamente lo hizo a través de la epistemología, que una vez Rodrigo lo utilizó como hay que estudiar el fenómeno desde el punto de vista epistemológico. Por ejemplo, por supuesto. Es una aberración, pero si la epistemología parte de la teoría y tú tenías un fenómeno que es hipotético, ¿cómo lo vas a hacer?
A ver, ¿cómo es eso? Que la epistemología parte de la teoría. ¿Qué significa eso que parte de la teoría? La epistemología es toda la producción que hay alrededor de la producción de conocimiento científico. Eso es la epistemología, Rodrigo. Pero tú sabes no que es, parte no, de una teoría. Es como tú produces, como vas produciendo. Eso es epistemología. Sí, epistemología es el estudio de los mecanismos, los procedimientos que se utilizan para producir conocimiento. Eso es. Y nosotros estamos trabajando. De hecho, y muchos planteamos que es válida la epistemología en ufología porque tú tienes producción de conocimiento independiente, que no tengas el objeto de estudio, pero tú tienes aproximaciones a nivel de estadística, tienes aproximaciones a nivel de medida, hay aproximaciones, eso. Y pero tú lo que habría que agregar es cuál es la validez de ese conocimiento, y ahí entramos a usar otros mecanismos. Claro, pero hay dos puntos. Eso es lo que se está construyendo. El concepto que simplemente abarca la suma de verdades axiomáticas o hechos a creencias. Tú sabes que la epistemología tú tienes verdades y tienes creencias. Al juntarlas haces el conocimiento, ¿verdad? Pero esa creencia social. Pero esa creencia, bueno, y no acaba de decir Fuenzalía que esto es un tema sociológico. En parte. Ya, pues, estamos hablando de eso. Entonces, si tú juntas creencias, tienes que tener creencias que sean basadas en un marco teórico. No puedes hacerlo a través de hipótesis. O sea, me refiero desde el punto de vista conceptual que lo hizo estos mismos filósofos que tú señalas. Esto parte de un conocimiento ya un poquito más avanzado que la hipótesis. Y es donde ahí está el problema, cuando ufológicamente tratan de mezclar el enigma hipotético, ya abarcarlo con otros campos cognitivos de la ciencia. Y ahí es donde está el punto, de choque, porque no hay forma de desarrollarlo. Y también está el otro punto, en el sentido que cuando la única aproximación a la ciencia la hace la aeronáutica porque sabe que hay un fenómeno que afecta, más encima los ufólogos se enojan. Sí. 2 minutos, de verdad. 2 minutos solo. Bueno, es que quiero terminar para terminar de decir esto. Segundo, lo que en la Academia María en Bolsa, yo estudié en la Academia bastantes años y presenté esto en congresos de filosofía y te digo, o sea, se producían controversias. Pero es filosofía, pues, Nicolás. Sí. Es filosofía. Sí, yo ni siquiera soy ufólogo, yo soy un especulador. Perfecto. Y eso es lo que... ¿Para qué seguimos discutiendo si estamos especulando? Estamos discutiendo cosas conceptuales basadas en una teoría semántica de lenguaje. Oye, hablemos de ovni, hablemos de cosas concretas. Bueno, pero es que ese es el razonamiento, se lo he presentado tantas veces. ¿Hay ovni, sí o no? Hay fenómenos aéreos no identificados. FANI. Que ¿Te molesta la palabra ovni? Bueno, ya hay ovnis. Ya hay ovnis. ¿Algunos ovnis tienen apariencia tecnológica? Podría ser, sí. ¿Teherán, por ejemplo? Sí. Ya. Sí. Luego, ¿cuáles son las posibilidades que se desprenden de ese fenómeno? No se sabe. Puede sabe, ser tecnología avanzada, ¿ya? puede ser alguna forma de vida independiente que no conozcamos, algún fenómeno electromagnético, y puede ser inteligencia extraterrestre. Ya. ¿Cómo llegas tú a ese punto? Es el problema. Puede ser un cargamento de cocaína también. Lo que acabas de hacer tú. Puede ser un cargamento de cocaína, que es lo más probable estadísticamente. Aquí te tengo. Una tonelada de cocaína volando. Puede ser que está súper buena. Tú acabas de hacer el razonamiento correcto. Esas son 3 posibilidades. Seguramente a alguien se le puede ocurrir una cuarta, una quinta. Pero más allá del razonamiento, de la especulación, ¿a qué vamos a llegar? Hacernos cargo, incluso de un tema tuyo. Disculpa que me meta en tu ámbito, pero yo un problema tengo mi película ¿Qué clara, tal si se trata de naves espaciales alienígenas? ¿Qué tal si primero es así? comprobémosla. No, ustedes están haciendo café con leche sin ni siquiera tener la vaca. Ese es el problema que hay. No, pues, señor. Fíjate, justamente, ¿y qué tal si fuera así? Tú acabas de razonarlo y me parece que bastante correctamente, que podrían ser naves espaciales alienígenas. Y si fuera así, ¿vamos a esperar la prueba para hacernos cargo? Pero es que obvio, pues si tenéis problemas mucho más importantes y trascendentales que hacerte cargo de algo que ni siquiera tenéis la certeza que existe. ¿Te parece que hay algo más trascendental que la posibilidad de que haya presencia alienígena en la Tierra? Es trascendental, pero mientras no tenga una cosa concreta, ¿cómo te vas a hacer cargo? ¿Me entendió? ¿No? O sea, razonando de manera correcta. Lo que estamos haciendo hoy día. Lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo hoy día. Claro, pero no con esa despectividad, por Rodrigo, si es un tema extremadamente importante. Bueno. La posibilidad está ahí, está dentro de tu razonamiento, tú lo desprendiste. Pero, o sea, tú me estás tratando de mí despectivo porque simplemente te digo que estamos en un campo especulativo y que más allá no vamos a lograr nada. Porque has dicho insistentemente con que ni siquiera deberíamos especular si no hay prueba empírica. Y te estoy diciendo frente a ti. Estamos soñando. No, sí. Pero si estoy... A ver, sea un poquito más riguroso. Estamos soñando como dijo Monroe, estamos soñando con los ojos abiertos. No, y es muy entretenido hacerlo. Rodrigo, pero es que eso ya es un lenguaje insolente porque estamos perfectamente despiertos tú y yo. Estamos en vigilia. Entonces no hable de soñar. Dejemos ese término para lo que significa soñar. Es una analogía, Nicolás. Pero por eso te estoy pidiendo más rigor porque ¿qué es lo que estamos haciendo si no es soñar? Es una analogía incluso al nivel de las especulaciones que tú mismo me dices. O sea, es una analogía.
Ya, perfecto. Sí, yo no te puedo decir que me estás faltando el respeto, como yo no creo en los extraterrestres. No, me refiero al término de soñar. No estamos soñando y yo me estoy haciendo cargo de la manera más responsable que puedo, utilizando todos los instrumentos racionalistas que tengo para pensar esta cuestión, porque es una posibilidad de tres que tú mismo aduciste. Perfecto, si estoy ahí yo creo que incluso estamos de acuerdo, ya. No sirve para ponernos de acuerdo. Pero después de sacar de esta posibilidad, ¿qué va a lograr? ¿Va a ser todo un protocolo? ¿Va a ser todo un análisis? ¿Que debería existir? Pero ¿cómo va a ser algo de algo que es inconsistente? ¿Me entiendes o no? Que yo voy un poco más allá. O sea, tú vas a ir a las Naciones Unidas a hacer presente que es necesario hacer un protocolo tanto para un posible contacto futuro, para la posible certeza que tengamos vía extraterrestre, y te decir, oye, ¿sabes que no sé cuánta gente se muere de hambre al día y vamos a estar preocupados extraterrestres que ni siquiera tenemos la certeza que existen? No lleguemos a las Naciones Unidas, pero partamos por establecer. De simplemente hablar el tema, podemos especular, podemos incluso ya debatir, pero ojalá lo más aterrizado posible. A eso me refiero yo. No es que sea concreto, ni sea despectivo, ni tampoco falte el respeto a la especulación, pero la especulación llega hasta un límite nomás. Y el límite donde te permite... Pero te aseguro que el límite máximo que tiene no lo hemos cumplido en ningún caso. ¿Pero cuál es el límite máximo? O sea, primer debate en el que podemos discutir esto. Yo encuentro el después. Ojalá sí. Hablamos toda la semana, nunca discutimos esto. No, si lo hemos conversado. Porque lo esquivamos todo el tiempo, porque hay una preocupación de por medio en esto. Rodrigo, ¿qué pasaría si fuera así? Solamente a este cargo de la alternativa C que tú mismo diste. Es que si fuera, o sea, podría, debería, esos verbos condicionales no sirven. Es que en este caso es casi como casi como muletilla ufológica. Se dice, se piensa, se cree, podría, debería, sería. Te niegas a suponerlo incluso. No, si ya lo suponer algo que no tengo certeza que existe, entiendan por favor. Pero no había certeza de que hubiera grupos terroristas en el mundo y se ha dedicado miles de millones de dólares a la investigación y la especulación de que hay grupos terroristas escondidos aquí y acá, y al final sí, efectivamente habían grupos terroristas, o no habían grupos terroristas, pero han muerto 3.000 personas en Estados Unidos, o un poco más, por terrorismo, y se invierten miles y miles y miles de millones de dólares en investigación de terrorismo con cámaras y todo. Bueno, pero ese problema es el que lo hace. ¿Puedo meter mi cucharita? En ese caso, en ese sentido. ¿Qué ha establecido entonces que es razonable pensarlo? Es razonable pensar en esa posibilidad también. Es razonable. Estamos soñando. Nicolás, es razonable, pero con los pies puestos en la tierra y apuntado a un objetivo específico, que lamentablemente la ufología nunca te lo da. Nunca te lo da. Porque la ufología, como pseudociencia, no te entrega ni objetivos principales ni objetivos secundarios, simplemente cuestiones al aire nomás. Y lo que vaya saliendo por medio. Yo quiero hacer un alcance. Es que he hablado mucho, si por eso voy a... No, justamente lo que dijo Rodrigo. Y después, levanto la mano yo. Antonio para Peña, después. momento. Antonio Peña, don Juan Castillo, Cristian. Suéltenme un rato. Respecto al alcance, digamos, de la ciencia, la aproximación. Estamos, o sea, de hecho hay un fenómeno que estamos todos claros que existe. Para la segunda parte. Sí, pero estamos mezclando. Oye, y claro, la aproximación yo creo que es súper necesaria desde el punto de vista, digamos, para mí. O sea, yo soy estrenado en el cuento científico, pero me parece, digamos, que hasta el momento debemos llevar esa perspectiva, o sea, de todas maneras. Ahora, lo que yo me quería hacer cargo de tu pregunta de esa aproximación, digamos, de científica, y no solamente la ufología aeronáutica ha hecho eso, por harto rato nuestros grupos también ha tenido una aproximación súper metodológica, con enfoques cuantitativos, cualitativos, observación, con técnicas, con instrumentos. Eso, bueno. No lo tenemos, por Rodrigo. Rodrigo decía que teníamos encuentros con ciertas mediciones, con datos. ¿Dónde están esos Rodrigo, datos? lo tenemos. ¿A dónde están? Tenemos las entrevistas, tenemos grabaciones de las entrevistas. Ahora, hemos aplicado instrumentos también. Y yo le digo a Nicolás, pero especular, pero lo que hay concreto, hagámoslo bien. Y lo que hay concreto, la verdad que se ha hecho de forma bastante eficiente, por no decir mediocre o casi discreta. Oye, el problema que nosotros nos hemos dado a conocer algunas cosas y también es por presupuesto.
no es el mismo presupuesto a nosotros que tienen otras agrupaciones a nivel internacional o digamos, o el CEFA que tiene el billete, digamos, ahí de todos los chilenos. Sí, pero ahí espera. Se habían demorado mucho en sacar el Espérate un poco. Bueno, a mí me toca. Por eso, a mí me toca. Por eso, don Antonio. Y de hecho, yo en metodología hace muchos años trabajamos en la parte de observación, entrevistas, semi-estructuradas, con instrumentos de medición, con guías, digamos, de semi-estructuradas. Y también tenemos una aproximación, también una encuesta y un cuestionario. ¿Y esa encuesta lo qué tenemos? la hizo Nicolás? ¿Esa o otra? No, pero si está, incluso está en la página nuestra. Está en la solo página. Sí. Entonces, hay muchos reportes de nosotros que exudan metodología. Entonces, yo creo que también es bueno, digamos, reconocer otro punto de vista, digamos. Perfecto. Está bien. Vamos a darle la palabra a don Juan Castillo. ¿Le parece? Don Juan Castillo, ahí va el micrófono. Viaja en este minuto rápidamente. Por acá atrás mejor. Ahí llegó. Don Juan Castillo. Bueno, primero voy a responder a la última persona que intervino. Realmente yo creo que en la investigación OVNI en Chile no hay metodología aplicada. El hecho de aplicar una encuesta, ir y entrevistar a un testigo no tiene ninguna validez. De hecho, lo que vamos a tener es la narración del testigo, pero no hay un estudio. Mira, cuando hay no. Y yo se lo voy a decir del siguiente modo: si nosotros vamos a hacer una investigación de un ovni y tenemos un testigo ocular, ¿alguna vez han llevado a ese testigo ocular a hacerse un examen oftalmológico para ver si tiene algún problema en la visión? Jamás. Entonces yo creo que el problema de cuando uno habla de metodología de investigación, tiene que aplicar métodos y técnicas de la investigación, no dentro de nuestros recursos. Los recursos uno los puede buscar para hacer. El hecho de llevar a una persona a un oftalmólogo no creo que sea un recurso tan grande como para hacer un estudio. Entonces, el problema yo creo que aquí, en la investigación OVNI, falla porque fallan las personas que integran los grupos de investigación OVNI, por un lado. Y por el otro lado quería responder a Verasain sobre el problema que me dijo sobre la ecuación de Drake. Si bien es cierto la ecuación de Drake es una ecuación interesante, de hecho los parámetros de esta ecuación han ido variando a través del tiempo. No son las mismas que estaban cuando Drake hizo esta ecuación. Y de hecho yo creo que hoy día se han ido completando. Y aún así que Drake y que con estos nuevos planetas que se han descubierto, otras galaxias, etcétera, aún así nosotros no podemos afirmar, aun que los astrónomos, y yo te digo, estadísticamente es cierto que los astrónomos no se niegan a la existencia de vida afuera, y estadísticamente puede haber. El problema es, como dice Verasain, es cómo llega esa vida aquí, de dónde viene, qué distancias tiene que cubrir, ¿qué tecnología tiene que usar para llegar aquí? Y por otro lado, desde el punto de vista biológico, ¿cierto? Respondiendo a mi amigo, es que él dice, bueno, si en algún planeta se desarrolla vida, tiene que desarrollar garra, ojos, etcétera, etcétera. No es tan así, porque hay vida que existe sin garra, sin ojos, sin elementos defensivos, cuando no hay depredadores. El problema es cuando hay una cantidad de depredadores en lucha, ahí es cuando se desarrollan ciertos órganos defensivos, pero que no necesariamente, exactamente, claro, tiene que haber una evolución que algo lo provoque, una presión del medio, una presión entre los mismos organismos, etcétera. Y tú lo entiendes perfectamente. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de la vida, que esa vida se puede desarrollar, porque, ¿para qué estamos con cosas? Toda la vida que se supone que ha llegado aquí, o todos los alienígenas, son de forma humanoide. Y eso es lo que yo critico. Y segundo, que esa vida tenga la posibilidad de aquí. Yo creo que es casi nula. Perfecto, ahí está don Juan Castillo haciendo su intervención. Don Cristian Sánchez, por favor. ¿Por dónde te ha dicho tanto? Bueno, pero para tratar de centrarme en el tema, creo que hay dos aspectos que voy a centrarme, que es lo que Eugenio, en el tema de la especulación, y sobre el razonamiento que plantea Nicolás. Acá hay una cosa que estamos discutiendo sobre la posibilidad de racionalizar el fenómeno, y quedamos de acuerdo en que sí, se puede racionalizar el fenómeno. Porque uno puede racionalizar muchas cosas, le puede encontrar coherencia y lógica también a esas coherencias, y puede hacer premisas, ¿no? Y de esa manera construir un discurso sobre un tema. Pero el tema que me gustaría incluir, que ese racionamiento también puede ser falaz, como tú indicaste en algún momento.
La idea de cómo saber o diferenciar un razonamiento falaz de un razonamiento real pasa por el tema de la evidencia. Y ahí caemos entonces en el tema de la especulación, que sería relacionar una serie de explicaciones tentativas sobre alguna observación particular, pero que carece de evidencia, es decir, son inferencias, y puedo hacerla de tema de la ufología o de cualquier tema. Y el tema yo creo que acá que nos discute y que nos convoca es cómo podemos diferenciar entonces entre, porque veo acá una pugna, una lucha entre qué conocimiento es mejor que el otro, y esa idea, la competencia me parece absurda, porque finalmente lo que uno tiene que hacer es ver si ese razonamiento sobre alguna cosa a lo mejor inferencial, como lo planteas tú, en algún momento, claro, llegado, imaginemos, especulemos, usándolo con el concepto de la palabra, que ocurriera en algún momento un contacto extraterrestre. Obviamente ese razonamiento previo que estaría ya, digamos, diseñado o trabajado por mucho tiempo nos va a servir bastante, versus un razonamiento al respecto. Pero por otro lado, Rodrigo también nos plantea una cosa que es súper fundamental, y el hecho de que el pensamiento científico, a diferencia de este otro tipo de pensamiento, se basa en evidencia. Es decir, si no hay esa evidencia, la especulación generalmente los científicos se la guardan para sus adentros, y cuando tienen que contarle a otras personas sobre algún tema en particular, tienden a hablar, y lo que dijimos la semana pasada también, tiende a hablar en el fondo lo que dicen todos. Uno no tiende a como no desmarcarse del discurso oficial. El que se desmarca generalmente es hereje, o es considerado paria o cualquier cosa. Pero a veces esos grandes cambios hacen también saltos significativos en el mundo. Y con respecto a Eugenio, fíjate que la ciencia no especula. Yo diría que ahí habría que hacer una aclaración, porque hay dos puntos fundamentales en la ciencia, que son las ciencias formales y las ciencias prácticas, en donde las prácticas son todas aquellas ciencias que son aplicadas a algo, y las formales son, como por ejemplo esto que hablaste tú del bosón de Higgs. Claro, a través de la lógica, mediante el cual yo puedo hacer incluso inferencias formales a través de la matemática, en las que presumo, por ejemplo, un eclipse o esta curvatura que decía Einstein con respecto a la luz, pero no tenía ningún experimento que me pueda dar cuenta de eso. Entonces se queda solamente en lo formal. Es ciencia igual, pero formal, o sea, abstracta. No empírico. Hasta que se logra demostrar el experimento, y ahí tú ya pasas a lo práctico. De hecho, hay experimentos, incluso Einstein dejó hecho en cartas que todavía no se han comprobado, o ya se comprobó, no me recuerdo bien, sobre hechos futuros. Y ahí caemos en un hecho que tampoco es tan alejado de la realidad. De hecho, hay un tema en el mundo de la ciencia que se llama la prospectiva, que tiene que ver con esta idea de anticipar futuros posibles, pero en base a evidencia. Entonces ahí hay autores que plantean la posibilidad de cómo va a ser, no sé, unos años más, 100, 200 años más, la humanidad o cualquier cosa, en relación a los datos que cuenta actualmente. Y ahí está la diferencia en ese modo de pensamiento. Nosotros podemos pensar a lo mejor la existencia extraterrestre desde el punto de vista de la evidencia, o pensarlo desde el punto de vista también de la inferencia. Y ahí se produce esta discusión y esta diferenciación del conocimiento. Ambos conocimientos son igual de válidos, pero hay uno que a lo mejor te va a tener mejores resultados que otro. Y yo creo que esa es la cuestión que debiéramos tratar de enfocarnos. Rodrigo Bravo y Roy después. Yo quiero primero volver a la introducción que hizo Roy en relación a la analogía entre lo que es el tráfico de drogas y el fenómeno de los ovnis. Yo creo que hay una diferencia sustancial, en el sentido que tú tienes como efecto la producción, el tráfico, la guerra contra las drogas, el lavado de dinero, las ganancias. Pero la causa de eso, ¿cuál es? Simplemente que existen drogadictos porque las sustancias son adictivas. La diferencia de los ovnis es que tú tienes solamente los efectos, pero no tenemos idea de la causa. No tenemos idea. No, de verdad hoy día hay un problema grave en el sentido de tratar de identificar lo que estamos haciendo, quizás, como dice Nicolás, sin ser peyorativo, es filosofía, porque estamos tratando hoy día de expandir el pensamiento para tratar de buscar soluciones a un problema que está sin solución. Entonces, yo encuentro súper buena la analogía, pero la única diferencia es que los ovnis solamente usaría el estudio que hay, y aunque les molesta a algún ufólogo, el estudio formal, que estamos hablando de todos los organismos que analizan desde el punto de vista aeronáutico, lo hacen basado en efectos, nada más, porque causa no hay. Incluso este fenómeno puede ser más sencillo, más simple de lo que nosotros pensemos, porque aquí estamos especulando que son tecnología, incluso exógena, aliente y todas las palabras bonitas que pueden adornar esta cuestión, pero la verdad es que no tenemos cómo comprobarlo. Entonces simplemente estamos ahí en el campo especulativo. Con respecto a lo que me decía Toño, me encuentro súper, y estoy de acuerdo, y siempre lo he dicho, y se lo he dicho a Rodrigo Fuenzalía, la falta de recursos es fundamental en lo que son la agrupación de investigación. La falta de recursos, la falta de seriedad, la falta de datos, la falta de prolijidad, la falta de responsabilidad, la falta de muchas cosas. La falta de investigadores. El recurso quizás es lo primordial en la materia prima, pero el resto son una serie de otras, lamentablemente,
no sé cómo llamarlo, no puedo decir desaciertos, sino malas decisiones, malos actos, porque tú me dices que se han hecho estudios, pero no lo han publicado. Una lástima, porque sería sumamente positivo que los publicaran, o los dieran a conocer, o los mostraran los análisis que llegaron. Entonces, con todo eso que tenemos, está como la personalidad jurídica de John, que lleva 17 años tratando de sacarse. No, si estamos a punto de. Entonces, claro, como la de Ríos. Entonces, son. Bueno. Entonces, yo te pregunto, referido a los mismos datos importantes que ustedes obtienen, ya lo que hablaba Rodrigo en relación al trance del fenómeno de específicamente Claudio Pastén, que es un supuesto contactado. Bueno, ese estudio, ¿quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú? Perdón. No, se hizo cuando hicimos, recordemos, aquí vamos a hacer un hincapié importante, cuando hablamos de encuentros cercanos, las veces que la ufología puede hacer algunas cosas cuando tú tienes una buena alianza con el mundo privado, con los medios de comunicación, como el caso cuando creé el proyecto de la serie OVNI, que ahí por lo menos estuve ufólogo a full time, cerca de 2 años y medio, casi 3 años, con la productora Nueva Imagen, donde efectivamente tenías una cantidad de recursos que te permitía investigar, inclusive hasta el programa espacial americano nos abrió las puertas, los laboratorios acá, estuvimos en el laboratorio de la Universidad de Chile, departamento de electricidad, entonces pudimos contrastar muchas cosas. En ese minuto la investigación estuvo a cargo en la primera etapa, un colega justamente acá, mi amigo Sánchez, que es Cristóbal Chilling. Él hizo Cristóbal junto con otro colega de la Universidad del Desarrollo hicieron los test de personalidad, etcétera. Posteriormente hay un neurólogo, amigo de Mario Usuel, fue el quien hizo los análisis a nivel específicamente de ondas, etcétera, y todos los datos dieron, inclusive hasta el propio Cristóbal, que tú lo ves en el programa, marcando distancia, me ha señalado que él ha querido varias veces retomar el tema por el hecho que encuentra que hay algunas cosas que no cierran bien. Yo insisto que no hay que tener miedo a enfrentarse a ciertas repercusiones que se están produciendo en la conciencia. Ya hay trabajo hecho sobre este tipo de casos. Lo que pasa es que yo voy esa es la primera parte. Rodrigo. Sí. Pero yo voy a la segunda, en el sentido que primero que todo el contexto del programa Profecías iba en busca de tratar de descifrar si esto era una experiencia mística o era efectivamente un contacto con una entidad. Perdón, te voy a explicar cómo se dio. La foto está sacada de esa, sí, de cuando esa se me actividad. estaba cayendo Claro. Entonces yo tengo dos dudas. La cabeza. Primero, adelante. En este programa NeuroUFO se dijo que yo había sido tendencioso porque subí esa foto y que había sido casi como un ataque personal. Y yo no he sido un ataque personal porque eso es algo que está dentro del contexto de lo que es ufología. Porque tú estás diciendo algo buscando una respuesta de una persona que supuestamente es contactada. Entonces no es un ataque personal subir algo que está en la televisión abierta o en el cable porque sale en el Geo cada 3 semanas. Sí, pero es que hay manera y manera de colocar las cosas, estimado. Yo lo puse, y puse la pregunta que hace Mario Valdés con varias fotos, ¿qué es lo que es esto? Nada más. Sí, pero es una foto, yo colocaría el video entero. Pero pon el video entero. Pues el video lo tengo de sacar la foto, de sacar de alguna parte. Ahora, lo que pasa, insisto... Y la segunda, adelante. Sale en la segunda hipnosis. Bueno, ¿y tú quién te dio o dónde sacaste las competencias para ser hipnoterapeuta? Hace mucho tiempo atrás. ¿Y de dónde? Yo estudié el tema de la hipnosis el año 1997, cuando estudiaba sociología, tuve que hacer un trabajo sobre Petrim Sorokin. Tomé 2 cursos en este minuto de hipnosis acá en Santiago. El que me introdujo en la hipnosis fue un gran maestro que tuve al principio, Raúl Encina. De ahí conocía absolutamente los mejores maestros en su minuto, estuve con ellos. Y yo tuve que hacer un trabajo sobre Petrim Sorokin. Te explico quién es Sorokin. Petrim Sorokin es uno de los autores de la psicosociología, de la sociología, de la microsociología. Y a mí me interesó investigar y estudiar el tema, porque la hipnosis tú la estudias. Hoy día, la hipnosis es una disciplina paralela que se estudia alternativo. Tú lo puedes estudiar en seminarios, he tomado seminarios a posteriores, inclusive cuando estuve en Loveland, Nevada, en el 2001, un seminario realizado por el doctor, ¿cómo se llama este doctor? Es uno de los prominentes psicólogos de abducciones. Y me he estado especializando. La técnica tú la estudias. La técnica específicamente es una técnica y la hipnoterapia tiene sus propios códigos. La hipnoterapia, como bien decía en este minuto Nicolás Verazael, hasta este minuto tiene un camino paralelo a que lo han tomado los psicólogos, psiquiatras, antropólogos, y en mi caso como un interés importante por el hecho de que siento que es una buena herramienta. La hemos aplicado hoy día la sociología
para tu mayor información, hay sociólogos que se especializan en PNL, que trabajan en intervenciones, en coaching, etcétera. Yo he trabajado en institutos de estudios empresariales, neurolingüística, etcétera, etcétera. Y perfectamente, ojo, que el trance de Claudio Pastén no es un trance hipnótico tradicional, no es el trance hipnótico que comúnmente se ve como un trance regresivo. El tipo tiene un trance mediúmnico, que es otra cosa. Es así de simple. O sea, tú, en cierto sentido, me dice que eres competente para hacer Por supuesto que soy competente. ¿Sí? Por supuesto que soy cómo competente. mostrarlo y todo cuando te pidan. Todo, soy competente. Que yo quiero saber la opinión de la psicología respecto a este tema, porque aquí estamos nuevamente entrando en un campo especulativo debido a que tú no eres psicólogo. Entonces tú te especializaste en hipnoterapia. Sí. Y aquí mismo un pequeño consenso en el sentido que la hipnosis no es la mejor herramienta para poder determinar si es que alguien había tenido una experiencia extraterrestre o no. Entonces yo creo que igual sería bueno escuchar la voz de la psicología más que deja darte una respuesta. Ya hay experimentos que se hicieron a mediados de los 70 con Alvin Lapson y el Dr. Hynek. ¿El Alvin Lapson lo conoces? No. Ya, Alvin Lapson era efectivamente una persona que intentó señalar que todos los recuerdos eran falsa memoria en estado de regresión hipnótica. Hizo una serie, una tabla, trabajó con sujetos de trances, etcétera, etcétera, y los sometió a estados de hipnosis y reprodujeron situaciones semejantes a la de las abducciones. Ese tipo de trabajo fue el que efectivamente colocó a posterior en el tiempo a Robert Baker, famoso psicólogo escéptico, hablando del síndrome de falsa memoria, que es una instancia que efectivamente uno la considera cuando uno trabaja este tipo de elementos. Entre paréntesis, en el caso abducido, el caso de experiencia óptica, gente con secuestro, en el caso de John, yo por el hecho de ser identificado con el tema, yo no puedo hacer esas regresiones, en absoluto. ¿Cómo Tengo que tener, no, es que Pastén es otra cosa. A Pastén venía cayendo, venía cayendo ya en el estado de trance, lo que hice facilitar que el tipo se fuera para adentro, se iba a caer igual. Eso fue un poco para la tele. No, el tipo cae en esta, es que hay que explicar un poco la diferencia, pero bueno. O sea, el tema de Lapson está más loco lo que creemos, ¿no? No, en absoluto. El tema de Lapson, el tema de Alvin Lapson determina finalmente los estudios que era súper fácil inducir, que al igual que Robert Baker señala que el inconsciente se comporta más que una grabadora perfecta, como un elemento que graba lo que quiere creer, es una serie de elementos. Sin embargo, el contraste de Hynek señala que es súper bueno los trabajos del Dr. Lapson porque nos permiten entender parámetros para intentar aproximarse a esta experiencia, pero ojo, que el abducido, entre comillas, que tiene cierto carácter de haber vivido una experiencia real, a diferencia de los de Lapson, el construido en el falso recuerdo en el tiempo se te diluye. No hay connotación afectiva y coloca un montón de variables que hacen señalar que efectivamente la técnica puede ser posible. ¿Y cuándo fue la primera experiencia que tuvo de contacto Claudio Pastén? El año 90 Claudio Pastén tiene un avistamiento ovni el año 85. Ya. En esa experiencia salió hasta en los diarios. Yo conocí a Claudio Pastén por una experiencia ovni del 85, que no tiene nada que ver con lo que él contó, del cual hay testigos inclusive. Entonces, ¿qué dirías tú si yo te digo, a futuro en un programa Radio Neurona, Neuroufo, podemos traer un par de personas que conocen a Claudio de antes de esta experiencia y que comentan de que saben de que él hacía este tipo de espectáculos antes de tener esta experiencia extraterrestre, supuestamente? Pero está bien, pero algo eso? Sí, pero es que te digan, a que no te digan, que te digan, a que no te digan, ¿me entendí? A mí yo voy al hecho. Es que entre creerle a Pastén y creerle a dos personas que son, entre comillas, ya adultos mayores, que son gente que no se va a prestar como para un circo como el que hace él. Mira, yo soy la verdad que hoy día hay que buscar todas las pruebas posibles para poder ver si es que es real o no, porque para mí es una completa falsa. No, concuerdo, lo de Claudio, mira, yo lo de Claudio es una burla para la inteligencia humana. No, te explico. Es que no empecemos a intentar hacer juicio de valor, intentar denostar a Claudio. El fenómeno de Pastén es un fenómeno sumamente complejo. Hoy día el tema que está en tapete, si a mí me subieron y me bajaron porque subieron una foto. No, espera. El tema que está hoy día en contingencia ufológica chilena. Pero tú no has estado con Claudio Pastén enfrente en una situación como esa, cuando cae atrás. Estrictamente metodológico. Estás basándote en testimonios de otras personas que ni conoces bien. Estrictamente metodológico. Yo he estado con él. Yo preguntaría si la hipnosis realmente puede ser considerada como una prueba de algo.
Si la justicia, por ejemplo, toma No. a una persona que hace una hipnosis y dice, mira, Yo no, valedero. yo no estuve frente a él, pero Cristian No, Sánchez pero es que estuvo es frente a él. discusión. Pero aquí estamos hablando, tú acabas de señalar algo, Juan, que es vital en un juicio. Entonces aquí estamos hablando nuevamente de la prueba jurídica, nuevamente estamos hablando de los testimonios. ¿Qué es lo que valida o no un testimonio? ¿Qué es, cuál es la consistencia interna? No podemos echar el testimonio por el testimonio. Tú tienes que necesariamente, en el caso de Claudio, concuerdo con Rodrigo, tomar todos los elementos, todos, absolutamente todos. Tú no puedes desechar cosas simplemente porque me gusta o no me gusta, No, si que no, eso si es no, re poco yo lo encuentro científico. hasta chamánico. Realmente El chamanismo ha sido investigado por antropólogos, chanta, hay una po. serie... No, perdóname, perdóname. por favor, Es que vamos a a mí me abrir- está insultando mi inteligencia Está, saber que el Roy. chamanismo es una cuestión chanta. ¿Dónde Vamos a abrir está la- Castaneda? ¿Dónde están...? Vamos a dar la discusión Mi al carpa. resto de la gente que está en el panel. No, pues no. Roy tenía la palabra hace bastante No puede rato, ser. incluso le quitó ahí el micrófono Y Roy y después después va Cristian Sánchez y después Nico. Yo iba a retomar hace como media hora mi razonamiento falaz, porque es la base de mi forma de entender este fenómeno. Cuando nosotros reconocemos que en realidad no tenemos el control de casi nada de lo que pasa en este mundo, ni de lo que parece que tenemos el control, no tenemos ninguno. Es un control estadístico como quien arrastra una malla por el río y recoge basura, pero realmente no tenemos capacidad para controlar y para poder decir, ¿sabes qué? No hay tráfico aéreo anómalo, no hay esto, no hay lo otro. Eso es absurdo. Y lo que les decía, yo comparaba en esta visión que tengo a la nave, digamos, interestelar que viene del planeta Neturio, por poner un nombre, con el comandante no sé cuánto, viajando a la velocidad de la luz y más. Lo comparaba con el gallo que viene caminando por la frontera desde Argentina con una bolsa con drogas, po. Ambos fenómenos son igualmente complejos para nosotros, se nos escapan totalmente. O sea, en otras palabras, somos incapaces de tener un control granular de lo que sucede en el planeta o en las ciudades, a tal punto de que existe delincuencia, a tal punto de que existe tráfico de drogas, de armas, prostitución, tráfico de órganos, tráfico de tanta cosa se le ocurra que se puede transar. Entonces, lo que yo quiero llegar con esta cuestión y ser categórico es que cuando viene alguien y dice eso no puede ser posible por esto y por lo otro, la verdad es que creo yo que no estamos en condiciones de asegurar que no existe algo acá, porque se nos escapa el agua por entre los dedos de una manera tal que es vergonzoso. Se nos escapan problemas de control de seguridad que son básicos, como por ejemplo que un par de personas lleguen a asaltar a alguien en la calle y no se nos va a escapar una inteligencia, por ejemplo, sofisticada con la capacidad de controlar la gravedad, por ejemplo. Absolutamente se nos escaparía. Entonces lo que yo les quiero decir, digamos, y esta es mi visión, con todo lo que he visto, con toda la tecnología que veo, que conozco, con la gente que conozco, que es muy inteligente, qué sé yo, aún así, con todo este saco gigantesco tenemos de posibilidades, no tenemos nosotros la posibilidad de descartar nada porque realmente no tenemos control granular de lo que pasa en el planeta, absolutamente nada. O sea, las fronteras las pasa cualquier tipo, hasta ebrio pasa de Chile a Argentina, a cualquier lugar, en Estados Unidos pasa lo mismo. Somos incapaces, ese es el punto. Entonces, partamos de la base que no tenemos la capacidad para controlar ni establecer en gran medida nada de lo que pasa cotidianamente y menos un fenómeno tan complejo. Entonces, yo no lo descartaría, de hecho. Yo he escuchado acá lo que ustedes dicen, yo tengo mis propias experiencias viendo cosas que no puedo realmente explicar y esa es la base del motivo porque me intereso en esto y vengo a hablar con ustedes acá y a intercambiar información. Pero el punto de fondo es que objetos voladores no identificados, objetos caminantes no identificados, objetos identificados pero no detenidos existen muchos. Y es una vergüenza, en realidad, que, por ejemplo, perdona, yo no quiero ofenderte, pero es una vergüenza que las autoridades nos puedan imponer, digamos, parámetros de lo que puede ser o no ser cuando ellos no son capaces tampoco de controlar lo que pasa, digamos, en la seguridad. Cuestiona la seguridad interior del Estado, cuestiona la seguridad en la calle, porque claramente se nos escapa de control todo. Entonces, hay que estar preparado para la realidad de que pueden haber civilizaciones extraterrestres que están incluso funcionando activamente. Yo diría que absolutamente, si nosotros que somos un desastre mandamos una sonda a Marte,
cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y la mandamos de chiripazo, o sea, es casi una apuesta. Entonces, yo creo que fuera de los métodos científicos, de todos los análisis y todas estas cosas teóricas que yo las encuentro maravillosas porque me encanta la acción de pensar, que es uno de nuestros mayores gozos en la vida, quiero creer, digamos. Quiero creer porque generalmente cuando uno conoce algo y no lo descarta, hace menos el ridículo al final, cuando las cosas resultan ser lo que parecían no ser. Toda mi vida me he encontrado con esas cosas, con esas informaciones que no iban a ser y fueron. Entonces esta podría ser una más. Y hay posibilidades. O sea, imagínense, yo podría eludir un control fronterizo en una camioneta con $15,000 de equipo. Imagínense una nave espacial. Diferente al fenómeno. Esa es la opinión de Roy Day, Cristian Sánchez. No tiene, pero si es posible eso, cualquier cosa podría ser. O sea, Don Juan, Cristian Sánchez. Yo creo que lo que acabas de decir pues justamente es un razonamiento falaz. ¿En qué sentido? En el sentido que si nosotros entendemos de que dada la imposibilidad de poder abarcarlo todo, es imposible hacer alguna argumentación sobre algo, es algo que es una creencia totalmente irracional, porque es imposible hacer eso. Es imposible poder tener bajo control todas las variables que uno quisiera sobre cualquier cosa. Por eso que la ciencia trata de trabajar con variables conocidas para poder determinar un conocimiento que es mínimo, pero que es bastante efectivo. Tú hablaste del Curiosity, la verdad que eso no fue algo que se hizo a tientas, son años de trabajo ahí de muchas personas, ingenieros, que lograron llegar no solo al Curiosity, que es el último, está el Pathfinder, y una serie de otros que llegaron antes, ¿no? El Opportunity y bueno, y antes más, los proyectos Apolo y todo eso. Entonces, pensar eso es como decir, si yo no soy capaz de determinar B, significa que entonces no funciona. Y eso es falaz. Eso es falaz porque lo poco que sabe la ciencia lo sabe bien y lo puede replicar. Y eso es una cosa que no hace otro tipo de conocimiento. Por lo tanto, pensar siempre de esa manera me hace, como dice, indeterminar cualquier conocimiento. Nada es posible puesto que no soy capaz de controlar todas las variables. Y eso es falaz por ese sentido. Porque caemos como un relativismo epistemológico donde todo es posible. Si nada es posible, entonces todo es posible. Y caemos en esa retórica que finalmente no nos conduce a ningún lugar. Y con respecto al señor Pastén, que dado que el tema en cuestión acá, a mí una de las cosas fue que yo se súper sencillo en esto, más que irse a la profunda psicología con respecto a este tema y todo eso. Una de las primeras cosas que uno debiera preguntarse en esos estudios que ustedes hicieron, porque decía Toño algo así de test de personalidad que más hicieron, test de personalidad a Pastén. ¿Hubieron test? ¿Hicieron monitoreos de ese tipo? Yo antes de llegar a ese extremo, fíjate, me hubiese hecho la pregunta inicial de ¿cómo estoy seguro de que Pastén no está mintiendo y no está haciendo un teatro de esto? Porque eso puede aparecer, digamos, en tus test que está un tipo totalmente normal, tipo que no tiene ninguna patología. Y generalmente, fíjate que el perfil del abducido son personas que son realmente sinceras, pero con fuertes connotaciones de problemáticas emocionales. Y Pastén puede ser un ejemplo de eso, no lo sé, yo lo vi en una conferencia nomás, estuvimos con él. Entonces, esa es una de las primeras cosas que uno hubiera delimitar en un análisis como el que ustedes hicieron o el que se va a hacer, en el sentido de cómo saber que este tipo está diciendo la verdad o está mintiendo, es lo primero. Lo que pasa es que yo, insisto, yo dejo fuera al tema de Claudio. Yo creo que la línea de investigar de Claudio va por otro lado. Ahí hay que hacer un trabajo multidisciplinario a nivel de psicólogos, antropólogos, el tipo sociológico, el tipo de trance de él no es, yo lo dejo fuera de la tipología habitual de los reportes de presuntos secuestros, porque el parámetro de él es otro. Yo volví a Claudio y yo fui un súper crítico de Claudio. Reconozco que yo lo llevé a la serie por otro motivo. Cuando salió todo esto me puse crítico y el mismo Cristóbal también lo sabe, y retomé efectivamente cuando me empiezo a encontrar una serie de elementos que a mi entender no pueden ser manejados por él, que hay que intentar entenderlo, qué es lo que está pasando por la cabeza del sujeto, sin necesidad de atribuir teorías de origen extraordinario, porque si me no baja el platillo
con el Irenco al lado, obviamente para mí pasa por agotar todas las posibilidades de lo que puede estar pasando adentro de él. Y eso es lo que hay que intentar. Sí, porque fíjate que es que lo estás tratando de colocar como una cosa, como una anomalía dentro del fenómeno del contactismo, y la verdad que Pastene lo que representa tampoco es nada extraño. Si el contenido mesiánico que tiene y religioso es de factura totalmente contactista. O sea, ha ocurrido antes. De hecho, el viaje como con este libro, ¿cómo se llama? Irenco y la ciudad de cristal. Sí, pero que hay él elementos. Perdón, pero hay elementos, ponte tú, elementos que son bastante difíciles de simular. Por ejemplo, cuando estuvo conmigo, se me cayó, si se me está cayendo, el tipo estaba en unas piedras, se cae, la cámara está a 6 metros de distancia, se azota la cabeza en las piedras. Yo pensé que el tipo tenía un TEC y despertó absolutamente sin nada. En la casa de otro amigo cayó y se le metió el ojo dentro de la punta de un mueble. Oye. No sentía dolor. En otra oportunidad también cayó arriba de una fogata. Nada, algo pasa con el sujeto en ese estado. Rodrigo, Eso es lo pero que si hay es que tan intentar interesante, entender. ¿es muy interesante el caso? Desde el punto de vista de los fenómenos de trance, ya. que me interesa. Si es Sí, tan pero estamos interesante, escapando. entonces, sí, pero investiguémoslo y publiquen. La Sí. primera pregunta de la semana pasada era ¿cuáles son los aciertos y desaciertos de la ufología? El primero que mencioné, no Publicación. publican. Sí. ¿Por qué no publicas un estudio sobre, si tú lo Sí. investigaste y si no hay recursos, gestionen los recursos? No, Porque si si hay, algo- hay que ordenar o sea, los datos. Tanto que hablan de Pastén, oye, ¿dónde está el paper? Pero ¿Dónde tipo- está el libro? ¿Dónde tipo está el además estudio? Es peligroso, porque el tipo está haciendo una secta en el norte donde hay involucrados niños y familias. Yo creo que el problema de Pastén no pasa solamente por lo que está haciendo acá, Sí. sino que hay un fenómeno mucho más profundo ahí con Pastén. Pero perdón, Juan, si vas a empezar a hablar de secta, también hay que hablar con cuidado al respecto. Porque hoy día, desde la Yo perdón. estuve en su conferencia Sí, y a donde dio a pero, conocer sí, precisamente. pero me refiero, Mira, a ver, escúchame. Espera, pero dejemos de hablar, hemos hablado siempre de ciencia, pero si ¿por qué recurrimos al pensamiento vulgar al tratarse estos tópicos que no tienen ni tú No, una secta, no, 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 la no. puedes satanizar? No, el concepto yo de creo que tú secta, estás ¿desde qué entendiendo tiempo? mal el problema. Y cálmate un poco, mira, yo creo que el problema aquí pasa lo siguiente, los tres que estamos acá, estuvimos en la conferencia Sí, que hizo en la él, conferencia. y él estaba realizando una secta en el norte, y creo que la tiene. Entonces yo creo que eso traspasa la ufología, traspasa los peligros de esto, porque ahí ha involucrado niños y familia. Entonces yo creo que el caso Pastén es un caso pastel, porque en el fondo lo que hay que hacer es no darle la importancia que esto tiene, sino que sacarlo de ese contexto, porque el tipo está llevando a gente a un lugar con niños donde obviamente representa un peligro para las familias. Juan, Pero Juan, ¿dónde pero está el peligro? me parece que la ¿Dónde está el advertencia que peligro? hizo Cristian es la más lúcida en esto, porque si primero hay que, de alguna forma, determinar si hay alguna veracidad en lo que está diciendo. Y eso implica una investigación. Luego, mi pregunta para ustedes, para todos, ¿por qué no se ha hecho esa investigación? ¿Y por qué O sea, se no, publica? o sea, hay, Ya, y si se hay, hizo, ¿por qué hay no se ha datos, publicado? ¿Dónde está? hay datos, porque nosotros no lo encontramos personas. Espera, No le hemos dedicado tiempo a eso. espera ahí, porque yo insisto del primer punto, yo no encontré un caso del punto de vista ufológico. Pero en el sentido en que en sea. otra área. En el sentido En que otra sea. área. ¿Por qué no se ha investigado en el sentido en que Están, sea? Nos vamos a reunir, pero ¿a dónde? Si no somos un grupo ufológico, esto es para un, insisto, para un trabajo en otras Entonces, áreas. ¿de qué estamos- por qué estamos Estudiantes hablando de de fenómenos de la Porque conciencia. salió en este un tipo de programa gente. de OVNI, porque salió un programa de OVNI del año 99, Claro. Y además 2000. porque está comunicado con un extraterrestre. pues. Claro, O sea, no, o sea, pero El ese icono era, del contactismo hoy día. Ya, pero. sí, entre comillas. Oye, pero- Sí, pero perdón, pero el tema del concepto secta religiosa también trabajemos con cuidado, es decir, Pero él es sectario, por sí, pero el término secta, ¿qué entiendes por secta, Rodrigo? Un grupo que vive de acuerdo a un líder que en este caso espiritual es Pastel. Punto. Bueno, la ¿Qué le Iglesia decís? Católica Hoy día le también. comunica con sus movimientos casi Pero, Tocayo. catatónicos de que, oye, a partir de mañana tenemos que matarnos todos. Eso Tocayo, Ya. la Iglesia Católica también sigue un líder y también son un grupo de gente. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y una religión convencional? no viene encerrado. Un monasterio No, la jesuita cantidad de adherentes. o un Pero entiendan, convento de monjas. El pensamiento sectario es se podría otra denominar lógica. secta en ese caso. Basta andar satanizando, Sí, pero tú insisto. estás ¿Y por defendiendo qué? lo No, indefendible. viejo, no, viejo. Peligroso sería No, que no, se le no, caiga no, a las que- personas, espérate, pero no, acá espérate no se le hace un daño a nadie, ¿no? Espérate un poquitito, es que cuando hablamos No hay de daño. secta, una área que algo conozco. Sí, Los sí. niños Que no algo deben ser, conozco. ya son peligros. Y hoy día no hay absolutamente, no hay un estudiante de las ciencias sociales que te vaya a satanizar el concepto de secta.
Las sectas son un fenómeno que a lo largo de toda la historia van a seguir existiendo. Y la secta va de acuerdo exclusivamente al tipo que lleva el pandero como una nación, como toda organización social. Entonces ahora, ojo, si los tipos se sienten elegidos, etcétera, y se van a vivir a un cerro, bueno, esa es su opción porque las instituciones no llenan ciertos vacíos y ese es un problema de otro. Pero tú sabes que igual las sectas periodistas son peligrosas. Tú mismo lo dijiste acá en un programa, las neoreligiones tecnológicas. Sí, entonces, hablo no neoreligiones tecnológicas. Defendiendo Pastel. No, lo estoy defendiendo, pero estoy hablando con los pies en la tierra. Cuando hablo de neoreligiones tecnológicas, es una nueva configuración del grupo sectario. ¿Y eso no pero es? significa que todos se van a suicidar. ¿Y eso no es? Pero, perdón. No, pero hay una probabilidad, po. ¿Y cuál es la profesión que más se suicida? ¿Qué profesionales son los que más se suicidan? Los dentistas y los controladores. Vaya a terminar con los dentistas, entonces, no, son otras las variables, viejo. Sí, pero estáis defendiendo lo indefendible. Sí, ya que hiciste, Rodrigo, una impugnación personal contra Rodrigo, y no pretendo defenderlo porque me parece que fue totalmente improcedente hacer una operación de hipnosis encima de una roca. O sea, eso es inadmisible bajo cualquier punto de vista, cualquier protocolo hipnológico que yo también conozco, pero también he practicado hipnosis. Pero quiero continuar con el razonamiento y le agradezco a Cristian que hizo una aclaración muy correcta en términos de la diferencia académica entre ciencias empíricas y ciencias formales, ¿ya? Yo lo que creo que podemos hacer acá, ya que no existe prueba empírica, es hacer razonamientos que nos permitan, tal vez, no sé si llegar a un consenso, o si es deseable, no sé si tampoco lo queremos, pero sí quiero hacer una impugnación personal. ¿En qué sentido? Si ya dijimos que es razonable referirnos a la posibilidad de presencia alienígena en la Tierra, en Chile, y yo lo hago abiertamente porque lo conozco, existe un investigador que ha hecho un gigantesco estudio, estoy hablando de Mario Valdés, acerca del caso Cumburgás, que es uno de los casos más extraordinarios de la historia de la ufología, muy desconocido y misteriosamente ocultado en el último tiempo. Yo me pregunto, muchachos, Juan, Rodrigo, Bravo, ¿por qué? Porque a mí, no sé si Mario se va a molestar conmigo por contar esta anécdota, pero él me cuenta que cuando les presenta a ustedes el caso, ustedes, sin ni siquiera detenerse a mirar, cuando le dice, parece que aquí hay lo que todos sabemos que supuestamente hay en este video, ustedes de antemano dicen, no, con una risa bastante burlesca, que no les interesa observar el análisis porque ustedes no creen en abducciones. No, yo lo observé y fui y estuve en la Momento. Yo observé. Y después va el profesor. Aquí habla Juan Castillo. Yo estuve en la casa de Mario, observé el video, sí, lo sé, y observé todos los estudios que él hizo. ¿Cuánto? Incluso yo le hice una sugerencia. ¿Cuánto, Juan? De que él publicara su estudio, porque todas las publicaciones en una ufología no se ponen. ¿Pero si lo publicó? Si él lo publicó fue porque yo le dije, en inglés, Mario, está por favor, disponible. publique esta cuestión. Está publicado. Ya. Pero fue posterior a mi visita. Yo le dije a Mario que lo publicara. Pero quiero decirte una cosa. Sea lo que se vea en el video, hay otro trabajo que fue publicado también y que no fue tomado en cuenta. Fue el de un físico. ¿Quién? Duarte. Duarte publicó y de hecho está en internet. Sí, sí. Entonces, yo creo que cuando uno tiene que ver el estudio, por ejemplo en el caso Cumburgás, bueno, miremos todos los estudios. Yo no entiendo cómo este señor de Cumburgás que estuvo ahí firmando, y según él firmó una nave extraterrestre, y se le aparecieron como 7 días, yo no sé cómo yo no llamó a especialistas para ir a firmar eso de otra forma. Esa es otra cuestión del caso. Pero claro que yo te estoy remitiendo al registro. Es importante. Al registro, solamente el registro, el video. Por eso te digo. Hazte cargo del ahora video. yo no sé si es un estudio gigantesco o como tú lo estás llamando. Lo que él hizo fue un análisis de imágenes. Y de eso estoy hablando. Por eso. Pero ¿es eso un estudio gigantesco? ¿Es ese realmente un estudio científico del caso? A ver, creo. lo voy a especificar más. Es un muy riguroso trabajo de análisis de imagen. Tal vez el mejor que he visto yo. Mira, el mejor. Habla Rodrigo Bravo. Yo sé que Mario nos está escuchando y también estuve en su casa, también vi completo y lo discutimos casi 4 horas esta cuestión. O sea, no es que yo le he dicho, ¿sabes que no me interesa? Exactamente. Ahí hay una falacia. Lo que sí yo le dije que si era tan interesante su trabajo haciendo la diferencia entre lo que son los sistemas operativos de los computadores normales o en el caso Microsoft contra Mac, que en el caso lo que hizo. Sí. Y efectivamente encontró diferencias que son casi imposible detectar si no haces tú un cambio en ciertos parámetros de colores. Que fue un tanto azaroso. Que fue por suerte, perfecto. Bueno, él tuvo la oportunidad de exponer esto en el Congreso de Viña del Bicentenario y no lo hizo.
¿Tú sabes la razón? Que se veía mal, que estaba mal, la pantalla no le daba la nitidez que él necesitaba para explicarlo. O sea, en la pantalla de su Mac hay dificultades de visión para los detalles que él trata de buscar. Bueno. Imagínate en una pantalla parchada, Perfecto. que eran puros pedazos de género cortados y pegados. Pero yo discrepo con Mario en el sentido que si es algo tan interesante, y hoy día que justamente lo que estamos hablando es la falta de pruebas y de análisis concreto y estudios reales, porque este es un estudio real que él hizo. Sí. Es un estudio concreto, un análisis interesantísimo. Siempre nosotros, y él siempre discutía de que primero faltaba debate, se empezó a hacer debate, y segundo que falta investigación. Él hizo la investigación. Algunas cosas se ha involucrado en lo que es el debate, pero depende, yo siempre le digo con el pie que amanezca, porque unos días que ya fue en salida, otros días me da a mí, otros días te da a ti, siempre como que un círculo, yo le digo como el anárquico de la ufología, porque le da todo, perfecto. Pero si faltan pruebas tan interesantes o tan concretas para poder validar este fenómeno, bueno, que la haga pública. Tú me decís, la hizo pública, pero que busque otras instancias donde poder proyectarla. Bueno, en eso estamos trabajando. Si estamos trabajando en eso, te Pero aseguro ahora que hay una gestión. ¿Cómo? Pero que no se esconda. Bueno, eso ya es parte de su estilo de gestión, si él no quiere aparecer en un debate, Yo pero creo el que trabajo hoy lo día está hace falta haciendo. ese tipo de exámenes y análisis profundos donde pueda haber varias distintas variables, donde pueda analizar contrastes, donde se haga un trabajo exhaustivo, un trabajo meticuloso, un trabajo responsable, que es lo que tanto hoy día no hay en la ufología y por supuesto en la chilena. Pero por ejemplo, ¿a ustedes ya no les interesa ese caso? Por supuesto que sí, pues, obvio. ¿Y qué están haciendo al respecto? Porque Pues es un tremendo yo me registro. aburrí de decirle que lo publicara. De hecho, él se puso a discutir con Maussan porque Maussan subió unas fotos que él no había autorizado, etcétera. Entonces, Sí, pues sí, el Cagüín, da lo es mismo. cagüín, pero entonces que lo haga público y que lo lleven a alguna parte, yo creo que lo van a aceptar. En estas cuñas que hace Fuenzalida cuando va a la televisión, digo, oye, yo tengo un caso que es extraordinario, por favor, dejen que lo analicemos en la Pero es que televisión. eso es farandulizarlo, o sea, lo van a mostrar en 2 minutos. Yo he estado, no te exagero, 100 horas viendo ese video con Bueno, Mario. entonces que organicen una todavía no exposición terminamos de masiva mirarlo. donde se pueda mostrar, es que hay que mostrar en alguna parte, que lo lleve a alguna universidad. Estamos trabajando en eso. Ya. Profesor Fernando Félix. Ya. Sí, voy a hablar poquito porque estamos hablando mucho todo, digamos, y somos muchos los que queremos opinar, digamos. Voy a tocar el tema Pastén bien cortito, digamos. Fui uno de los 3 que asistió a su conferencia y yo he ido a bastantes ceremonias de todo tipo religioso, digamos. Y la conferencia de él es lo más cercano a una ceremonia evangélica que pude ver. Me cambió la Biblia por otra cosa, digamos, por otro personaje, pero era lo más cercano. O sea, si ustedes ven esos pastores que salen en televisión, era lo mismo, utilizar la misma mecánica. Por eso es peligroso lo que él puede hacer. Por eso yo creo, a mi modo de ver, y la PDI lo sabe, digamos, la PDI investiga este tipo de agrupaciones, sobre todo que, como dije la semana pasada, como estamos cerca del 2012, porque pueden ocurrir cosas más o menos medias complejas, digamos. Entonces que siempre hay que estarlos vigilando porque no sabía a qué pueden llegar ese día. Y recuerde que lo dije la semana pasada, que hay cerca de 300 sectas en Chile y él puede ser una más, digamos. Entonces hay que vigilarlo, digamos. Sobre todo ahora que estamos a fin de este año. Eso por un lado. Lo otro, al escuchar el tema del fenómeno OVNI, me da la sensación, así viendo lejos, que es una forma, en realidad a los ovnis, es una forma complicada de explicar fenómenos que posiblemente tengan respuesta mucho más simple. O sea, estoy buscando la solución más difícil de todo y la más improbable de todo, que sea una nave alienígena, algo que puede ser un fenómeno atmosférico. Venus, que es el planeta que más frecuentemente se confunde con un ovni, digamos. Se confunde ese planeta, se confunde la chatarra espacial que acaba de tener un montón de fenómenos que ocurren en el espacio y que vemos en el cielo, que la gente común y corriente que desconoce, sobre todo, como dije la semana pasada también, que debido a la gran contaminación lumínica que tienen nuestras ciudades, no conocemos el cielo. Esta gente sale al campo y ve una estrella y ya es raro ya. Por aquí, con suerte, ve la luna y como ve un par de estrellas fantásticas, nada más. Entonces es una forma complicada y difícil de explicar un fenómeno, es la más difícil de todo. Y lo otro, cuando me hablan de ser visitado por seres extraterrestres, me dicen que viajan y se pegan estos viajes. Cuando uno estudia astronomía y bueno, yo le enseño a mi alumno, me he hecho una planilla, un PowerPoint donde rebusco toda una escala imaginable y uno se puede dar cuenta de lo inmensamente gigante que el universo. Es como si yo me preocupara de un átomo de mi cuerpo, o sea, alguien que venga de otro planeta, que está, no sé, si yo rebusco todo mi sistema solar a 1 milímetro,
a 1 milímetro de diámetro, o sea, todo el sistema solar con Plutón en el borde de ese milímetro y el Sol al medio y la estrella y la Tierra sería algo que está ahí, me viene a visitar alguien que está a 40 metros de mí, que ocupa 8 milímetros, lo encuentro altamente improbable, o sea, que esté preocupado de esta nadidad, que somos nosotros, que somos nada, digamos, y yo digo, ¿a dónde? O sea, no entiendo por qué preocupación tenemos nosotros, qué cosa importante tenemos, siendo que hay un universo gigantesco por fuera, o sea, por otro lado. ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, yo te pregunto, ¿qué haces tú con el caso Rúa? Por ejemplo, el caso, no lo conozco, eso no. el caso de Zimbabue. Si me lo explicáis, fantástico. 62 niños, no hay ningún registro físico. Otra, para terminar el tema. Recién hablé que lo que leí hace un mes atrás, digamos, que me dicen, es cierto que aquí me dijeron que no era así, pero es lo que leí hoy día, incluso lo corroboré hoy día, dije, lo busqué en internet y encontré la noticia de nuevo, digamos, que una entidad que estudió el fenómeno por 59 años y no encontró nada válido, lo abandonó porque ya dijo, no vale la pena estar gastando plata en esa cuestión si no encontramos nada, ninguna evidencia concreta, que son los ingleses, digamos, o sea, que tenían su expediente secreto ahí, una parte de la Royal, la RAF, digamos, investigando el tema y no encontraron nada y lo abandonaron porque no valía la pena, digamos. Entonces, alguien que lo investiga por 60 años, o sea, 59 años para ser más preciso, y lo abandona por algo será, digamos, o sea, ¿y nosotros cuánto llevamos? ¿10 años? ¿5 años? No sé. Dijeron que lo Y ni siquiera tenemos los elementos, ellos tenían todos los elementos para investigarlo y decían que al final era solamente cosas circunstanciales donde la gente opinaba. Nada. Pero es que Inglaterra, el Reino Unido es el país más conspirativo y mentiroso del mundo. Una cosita chiquita. Rodrigo González. Amigo Fría, pero recordemos que los franceses, pero los franceses que tienen el JPAN, Grupo de Estudio de Fenómenos Aéreos No Identificados pendientes de centros espaciales, ellos dicen que el fenómeno hay que seguir investigando porque ellos tienen bastante evidencia, etcétera. Eso, soy de la idea de que vamos investigando también en otras fuentes y vamos a contrastar. La cosa todavía no está resuelta, por algo estamos discutiendo hoy día. Pero bueno, al final no le preguntaron acá a nuestro amigo Frías, sería importante que visitara a Mario Valdés, a ver la opinión de lo de Cumburgás. Porque tiene una posición súper... Digamos, el análisis que está siguiendo Mario Valdés interesa solamente ser visto por analistas de imagen. Es decir, quien tiene la expertise de analizar imágenes y videos. Ahora, insisto, volvamos al tema de la casuística. ¿Qué hacemos con casos como el de Rúa, por ejemplo? Que lo podemos delegitimar porque no hay prueba empírica, bla, bla, bla. No, es que tengo entendido que de hecho los españoles hicieron un análisis de ese caso que había sido falso, al igual que el otro que fue en Rusia, que fueron invenciones de los niños. Por favor, linkéame eso porque no sabía nunca. Sale en el libro hecho, ¿cómo se llama? Lo desacredito. Ovnis Vallatimo. Ahí sale, pero completamente el detalle. Estamos en el neurodebate en neuronafm.com y al igual que la semana pasada...